Hola a todos, estamos en la reunión de escritores con el Dr. Michael Leitman. Hola a todos. Vamos a comenzar con el primer tema. Los judíos son culpables de la guerra de Ucrania. Como en cualquier evento que ocurre en el mundo, es un tema de tiempo hasta que el dedo acusador apunta a los judíos. Así ocurre ahora con la guerra de Europa. Conforme avanza la lucha, así las publicaciones en redes sociales con contenido antiisraelí y antisemita. Precisamente el primer ministro israelí trató de mediar entre los pueblos, establecimos un hospital de campaña, recibimos miles de refugiados. Entonces, ¿por qué nos acusan? Porque es verdad que somos culpables de todos los problemas del mundo, porque cuando comenzó el tema, según la historia, también aprendemos de esos tiempos que no nos culparon de nada en ese entonces, al comienzo de la humanidad, pero después, poco a poco, conforme la humanidad va aumentando su ego, su deseo de recibir, conflictos entre pueblos y luchas y todo tipo de conflictos entre tribus, así poco a poco se va dirigiendo al pueblo de Israel y a los judíos y los culpa. Más correctamente los culpa por el hecho de que ellos son culpables de todos los problemas, y es correcto, porque ellos sienten esto desde dentro, es la ley de la naturaleza, así está enraizado en cada persona que siente que quien puede ser responsable de esto y es culpable de esto son los judíos, el pueblo de Israel. Dudi, entonces usted no ve esto como otro conflicto internacional que aprovecha la situación política para culpar a los judíos o culparnos, indicarnos, señalarlos con el dedo. Doctor Leitman, yo veo esto como por parte de la naturaleza humana. Hasta cuánto las personas, según el tiempo que va pasando, se hacen más egoístas y por eso están más predispuestos a culpar a los judíos. Saber la verdad. Pregunta, pero uno de los dichos más destacados es que Israel es la que gana de esta lucha por intereses económicos. Doctor Ayman, eso ya no es importante. Aquí pueden haber mil y una excusas, causas, resultados, y todas van a estar dirigidos en contra nuestro. Pregunta, entonces, ¿de qué exactamente somos culpables en esta guerra? Doctor Lehmann, somos culpables por no llevar a la humanidad a la corrección, a la conexión entre nosotros y con la fuerza superior. Y que, doctor Lehmann, no nos va a ayudar ninguna excusa y cuántos hospitales de campaña pongas, eso nada, no es nada, nada nos va a ayudar, al contrario. En total, debemos hacer una sola cosa, explicarles a todos de qué depende la paz en el mundo y hacer esto en la práctica. Pregunta, ¿y de qué depende la paz del mundo? Doctor Lehmann, de que nosotros descubramos de qué depende la paz en el mundo. ¿Y de qué? ¿De qué depende esta revelación, este descubrimiento? Doctor Lehmann, que la paz en el mundo depende hasta cuánto nos expliquemos a nosotros y después a todos los seres del mundo que la paz en el mundo depende de la conexión entre nosotros. Primero que nada dentro del pueblo de Israel y después en todos los pueblos a través del pueblo de Israel. Pregunta, ¿el hecho de que el presidente de Ucrania, Zelensky, es judío, causa este odio o no hay, o hay otras explicaciones? Doctor Lehmann, hay otro tipo de explicaciones, eso no importa tanto.
Explicaciones y excusas siempre van a haber y el culpable siempre va a ser uno, que es el pueblo de Israel. Pregunta, ¿y es la excusa verdadera es que no estamos conectados y que no transmitimos esta conexión al mundo? Doctor Ayman, sí. Pregunta, el antisemitismo ahora se da en las redes sociales, entonces el conflicto en contra del antisemitismo tiene que darse en ese mismo campo, en Internet o dónde. Doctor Ayman, no tenemos lo que responderles y estar en ese mismo barco donde están ellos y entrar en todo tipo de explicaciones y conflictos. Lo que debemos es solamente escribir la verdad. ¿Quién es el pueblo de Israel? ¿Qué es lo que tiene que hacer? ¿Cuál es su función para llevar la paz al mundo? ¿Y cómo hace esto? ¿Y si hace esto lo suficiente? ¿Y cómo hacer para tener éxito? Y que con esto realmente se dirija a toda la humanidad y pide unirse a esto porque el conflicto es un conflicto de todos. Con esto debemos ser como los que dirigimos a toda la humanidad a la victoria, tan necesaria que necesitamos dar a toda, sobre todo la inclinación al mal que hay en el mundo. Dudy, ¿qué es lo que tenemos que querer? Que paren de odiarnos, que la guerra se detenga. ¿Qué es lo que tiene que estar frente a nuestros ojos? Doctor Iman, no tenemos que defendernos, sino que debemos, precisamente al contrario, debemos mostrar que somos culpables por el hecho que no conseguimos traer el método de la corrección a todos. ¿Y cuál es el método de la corrección y qué es lo que tenemos que hacer y que eso debemos hacerlo y por eso justamente nos odian y que pedimos que nos ayuden en esto y que tengamos éxito? Dudy, sí, la función está clara, la función del pueblo de Israel. Ok, vamos a pasar al próximo tema, el abuso infantil. Shalom Rav. Hace algunas semanas se hizo una investigación en Kiryat Shmona, un tema sobre abuso de niños chiquititos. Ahora se trata de 5 cuidadoras que fueron arrestadas por agredir a estos niños. Los padres tenían una sensación muy dura. Una madre dijo, todo mi cuerpo me duele, no funciono hace 3 semanas. No me puedo imaginar lo que pasó mi pobre hijo. La violencia contra los niños no se detiene. Entonces, ¿cómo puede ser que estos cuidadores los abusan de ellos? No les dejan. Perdón. ¿Cómo ocurre algo así? Aquí hay 2 cosas que es posible decir de esto. Primero que nada, en ninguna parte, en ningún país del mundo no entregan los niños a unas manos ajenas, sino que los dejan en la casa, al menos hasta los 2 años. Hasta los 2 años los niños no salen de la casa. Están en casa, juegan y comen, duermen. Todo esto es dentro de la casa o máximo salen al patio. Así debe ser. El hecho de que después de algunas semanas, cuando el niño nace, lo llevamos así al auto y lo llevamos a un lugar, a un jardín infantil y lo dejamos allá y volvemos a buscarlo después de varias horas, eso no es bueno, no es aceptado según la naturaleza y por eso después sentimos que
Los resultados de esto es algo malo. Pregunta, ¿cómo puede ser que hemos llegado a una situación así? Doctor Leitman, porque todos quieren ganar más dinero y vivir mejor. Y por eso, en realidad, creamos lugares de trabajo cada vez más y más que no tienen ninguna necesidad, solamente quemar energía y todo tipo de cosas. Y por eso todos quieren trabajar. No es suficiente que el hombre trabaje, sino que también la mujer lo hace. En todas las generaciones anteriores no era acostumbrado que la mujer saliera de la casa. Pregunta, usted dijo que hay dos cosas. ¿Cuál es lo segundo? No entendí. Usted dijo que habían antes dos cosas que quería decir. Dijo una. Bueno, no importa. Vamos a continuar. Las profesoras del jardín infantil pasan todo un tipo de presentación, de preparación. Pero a pesar de todo esto, se comportan con brutalidad. Doctor Leitman, por lo visto, esta preparación no es suficiente. Además, es una profesión que exige amor. No cualquier mujer, por su forma de ser, tiene esto. Hay algunas que sienten más calidez hacia esto y otras que son más frías o que no rechazan esto. Pregunta, pero aún abusar de niños, hay como una... Doctor Leitman, yo no lo sé, yo veo según lo que hay, que tú me cuentas... Yo veo del terreno que en nuestros tiempos, donde el deseo de recibir crece y domina sobre todo, tanto hombres como mujeres, y también día a día tienen que haber muchas horas cuidando a estos bebés, entonces también las mujeres salen de sus límites y abusan. Pregunta. Eso me lleva a la siguiente pregunta, porque este tema es la última en una serie que va aumentando. No se ve que esto vaya a terminar. Doctor Leitman, esto no tiene ninguna razón de que esto acabe. Esa es mi pregunta, porque es imposible evitar, ¿por qué no se puede evitar esto, doctor Leitman? Porque las mujeres no son capaces de cuidar bebés, excepto mujeres muy aptas para esto, que hacen esto no porque les pagan dinero, sino porque tienen una inclinación hacia esto. Pregunta. Y todos los medios de cámaras que ponen, etcétera, doctor Leitman, eso no nos va a ayudar. Ya vemos esto. Además de estos casos, dice Jaime, usted dice que hay mujeres que tienen una inclinación a esto. Entonces, además de estos casos tan duros, se muestran también casos de padres que abusan de sus propios hijos. Antes usted dijo que los bebés tienen que quedarse en la casa, pero incluso los padres. Hay casos de abusos de padres hacia sus hijos. Ayer se descubrió un caso de unos padres que le quebraron la pierna a su hijo y todo tipo de daños. Entonces, ¿usted ve algún tipo de relación entre el abuso de las cuidadoras y de los padres? Doctor Leitman, por supuesto que sí. Primero que nada, pienso que debemos liberar la mitad de la familia, hombre o mujer, se supone que es más acostumbrado que sea la mujer y esta debe estar libre de todo tipo de trabajos externos. Según la Torá, la mujer no sale de la casa. Y lo interesante es que hoy día tú puedes terminar la universidad y trabajar y llegar a todo tipo de cargos de directivos sin salir de la casa. Entonces, ¿cuál es el problema? Solamente hay que arreglar las cosas de esta forma.
Pregunté entonces, ¿qué nos va a dar esto? Doctor Ayman, nos va a dar que la mujer va a estar en la casa, que va a tener el tiempo de cuidar a los bebés, a los niños pequeños y también ser un poco ama de casa o incluso estar en su profesión, lo que ella quiere, pero que quiere, no que está obligada porque el sueldo del hombre no es suficiente. Pregunta entonces, ¿qué es posible proponer a esos padres, a los padres que están preocupados? ¿Cómo pueden estar seguros de que sus niños están seguros? Doctor Ayman, hay que abrir de nuevo todo este tema nuestro de padres con hijos, familias y de parejas y ver cómo podemos ordenar nuestra vida, que sin correr tras todo tipo de horas de trabajo y profesiones. Yo pensé que no volveríamos tanto después del corona de vuelta a todas estas ocupaciones, que nos acostumbramos a estar en la casa, que podríamos hacer trabajos desde la casa. ¿Para qué volver a los trabajos desde la oficina? Es posible trabajar desde la casa, pero yo veo que no, que a pesar de todo se vuelve a las oficinas. ¿Para qué? ¿Quién gana de esto? Que vuelven a las oficinas. Yo no creo que sea bueno, pero veo que así el mundo aún no ha entendido ese principio de que la mujer que trabaja desde la casa apoya el sueldo del marido, puede ser madre y ayudar ama de casa, y con esto llega la paz para la familia y la salud para los hijos. Pregunta, esas mismas mujeres que son las cuidadoras, ¿qué criterios, qué cualidades necesita una cuidadora para ser una buena cuidadora? Doctor Ayman, ella debe llegar a esto, creo, como un desafío, como un hobby, y no porque ella necesita dinero. Porque es como una madre que se relaciona con los niños pequeños. Nadie le paga, sino que simplemente porque ella le gusta esto, los ama, y por eso así debe ser la relación de la mujer que es cuidadora hacia los niños, y por eso aquí no hay lo que pagar, sino que, digamos, si tiene que dar 2 horas o lo que necesite durante el día en cuidar a los niños, eso puede ser. Pero de vuelta yo les digo, eso no nos va a ayudar. Debemos liberar a las mujeres de los trabajos externos a la casa. Solo la madre, cuando está en la casa, puede cuidar de sus hijos, esperar al hombre, darle calidez y alimento, y esto es lo que nos va a cuidar de muchos casos. No entendemos hasta qué punto destruimos casas, familias, por el hecho de que la madre salga a trabajar. Gracias. Digo que vamos a pasar al próximo tema: aumento de los precios de los alimentos en el mundo. Más de una década después de la primavera árabe, los precios mundiales de los alimentos están aumentando nuevamente. Ya habían llegado a su nivel más elevado a principios de este año, cuando la peste, el corona, el clima y la crisis climática perturbaron la agricultura y amenazaron la seguridad alimentaria de millones de personas. Después llegó la guerra de Rusia contra Ucrania y empeoró la situación. Además, creó un aumento en los costos de la mercancía diaria y el combustible. ¿El hambre es el próximo golpe de la humanidad? Doctor Ayman, puede ser.
Puede ser. Yo creo que la humanidad debe entender, pero eso es solo a través de la difusión de la conciencia, que no tenemos que multiplicarnos tanto, no necesitamos, en particular en países que apenas sobreexisten, porque en países que están arreglados en Europa tienen 2 o 3 hijos en la familia, y en países que no se pueden sostener tienen allí 6, 7, 8 o más niños por familia. Entonces, finalmente, todo depende de la conciencia. Si difundimos la explicación y les traemos un poco más de avance en el entendimiento y en el sentir de los estudios sobre la sociedad, puede ser que a lo mejor a través de esto podemos a lo mejor arreglar la humanidad de una forma diferente. Pregunta. El tema viene por un número determinado por el número de personas del mundo o la falta de justicia en la división de los medios que hay. Doctor Ayman, tanto uno como otro. El mundo, a pesar de todo, avanza. Y lo que era suficiente ayer, me refiero a hace 100 o 500 años, que era suficiente para la persona con un trozo de pan y él se sentaba tranquilo en la casa y no hacía nada. Entonces hoy día él se levanta y va a trabajar y hace todo tipo de cosas, pero ya en lugar de un trozo de pan se necesita 1 kilo de pan. Y por eso hay un problema. Existe un problema. Yo no creo que este problema se pueda solucionar por sí mismo. No sentimos cómo queremos ver el mundo en tanto y tantos años. Pregunta. Entonces, ¿cuál es la solución? Usted dice que el problema por sí mismo no se va a solucionar. Doctor Ayman, no. Solo a través de que discutamos juntos y que veamos qué hacer con esto. Pero yo veo que todas estas organizaciones internacionales como la ONU, UNESCO y todo esto, yo no veo que ellos puedan arreglarnos algo, sino que solo hablan. Solo hablan. Y también los países no les gusta tanto ocuparse de esto. Pregunta, ¿cómo tiene que verse el mundo en unos años más? Doctor Ayman, ¿cómo se verá o cómo tiene que verse? Norma, ¿cómo tiene que ser? Doctor Ayman, el mundo tiene que verse equilibrado, que limitamos la población. Vemos que esto también ocurre en la naturaleza, donde los animales, que en el momento que no hay suficiente alimento, entonces dan nacimiento a menos cachorros. Así es en todos los animales, de forma natural. Pero nosotros como personas queremos ayudar a las personas y le damos el suficiente alimento, a pesar de que la situación general va descendiendo, pero aquellos que reciben esta ayuda, los alimentos, se siguen multiplicando. Entonces resulta que no tenemos opción, que de una forma dura, con mano dura, debemos limitar a las personas para que no se multipliquen a más de un límite, y la ayuda que reciban, porque si no están poniendo en peligro la existencia de otras personas. Van a haber guerras
por falta de alimentos. Pregunta, ¿hasta tal punto guerras por los alimentos? Doctor Ayman, sí, vamos a ver esto cercanamente. En todo el mundo, doctor Ayman, sí, en todo el mundo, tal como está escrito que mujeres misericordiosas cocinan a sus hijos hasta tal punto. Pregunta, ¿por qué este golpe se recibe en nuestros días? Doctor Reitman, porque somos más tontos, limitados, estúpidos que en generaciones anteriores. En ese entonces vivían según la naturaleza y si nacían 10 niños, entonces de esos 10, 5 morían, o que la mujer, por el hecho de que no había suficiente alimentos, entonces no entraba, no se embarazaba. Y hoy día la medicina da la posibilidad y no hay ningún problema. ¿Y cómo no ayudamos a pueblos en Asia y en África si quieren tener 10 niños en la familia? Es como, no es una dirección correcta, no es una dirección natural. Pregunta, ¿en qué la corrección del hambre es diferente de la corrección de la pandemia? Porque vemos que esto está influyendo en todo el mundo. Doctor Ayman, ¿hay diferencia? El hambre es más selectivo, a lo mejor, porque actúa sobre una parte de la población y una parte no. Lo que sí, una pandemia actúa sobre todos. Pregunta, ¿hay ya una inestabilidad política y social en todo el mundo? ¿Se espera otro tipo de revolución como la primavera árabe? Doctor Lightman, yo no creo que sea un tema de primavera árabe, sino que se esperan muchos remesones. Sí, se esperan muchas remesones en todo el mundo y muy serias, porque yo no veo que esto influya en las personas. Yo no veo que de esto haya un entendimiento. Yo no veo que las personas entiendan lo que pasa y cómo podemos hacer algún tipo de corrección de nuestro comportamiento entre nosotros y con la naturaleza. Entonces, ¿cómo puede ser que sin golpes? Pregunta, entonces, ¿cómo se va a expresar toda la inestabilidad general? Doctor Lehmann, yo creo que se va a expresar a través de una gran guerra. Y como resultado de esta, va a haber hambre y muchas personas van a morir de la guerra y del hambre. Y de esto puede ser que venga un poco más de cabeza, que podamos entender que tenemos que limitarnos, equilibrarnos en nuestro comportamiento entre nosotros y con la naturaleza. Pregunta entonces, ¿qué debemos hacer? Porque hablamos que las organizaciones internacionales realmente no se preocupan, como la ONU. Entonces, ¿cuál es la salida hacia afuera? Y porque ya 8 millardos, 9 millardos de personas hay en el mundo. Doctor Ayman, no lo sé. Aquí no tengo la posibilidad de decir algo. La ONU también es resultado de fuerzas burocráticas que hay en cada país y país. Simplemente hablan y por eso no hay lo que recordar para nada a esta organización como la ONU, UNESCO, etcétera. Yo no creo que en el mundo haya algún tipo de organización que pueda entender o sentir o al menos hablar de alguna forma de que tenga un programa claro sobre lo que hacer con el mundo.
Pregunta, ¿lo que pasa ahora en el este de Europa es el comienzo de esa misma guerra mundial de la cual usted habla? Doctor Ayman, no, para nada. Yo creo que esto se va a calmar. Todo el mundo va a continuar comportándose como siempre. Todo depende de hasta cuánto nuestra organización pueda difundir el conocimiento de la corrección, la capacidad de corrección en todo el mundo. Pregunta, ¿usted dijo alguna vez el amor y el hambre manejan el mundo? ¿Eso aún es correcto? Doctor Ayman, sí, es la naturaleza. Es la naturaleza que así ocurre. ¿Qué quiere decir? Que a través de placeres y falta de placer, el mundo se maneja. ¿Sí? Como conclusión, ¿a dónde va el mundo? Doctor Leitman, el mundo va a la corrección, pero a través de estados muy duros. Okay. Gracias, Dudy. Vamos a pasar a nuestro último tema. Pesach 2022, éramos esclavos. Fuimos esclavos. Hola, queremos aclarar si aún somos esclavos. Si vemos el mercado laboral, los últimos 2 años ha cambiado. Según un informe que se da sobre esto, dicen que la situación en la cual la cantidad de trabajadores van descendiendo. Muchas personas dejan su puesto de trabajo si no están contentos. Buscan una posibilidad de que sea un trabajo más... Perdón, no se entiende. Hay personas que sienten que están esclavizados con la vida, pero no saben a dónde relacionar esta sensación de ahogo y de esclavitud en su vida. Doctor Leitman, por el hecho de que las personas no quieren sentirse obligados unos con otros y a fin de cuentas con la sociedad humana o con su pueblo o con su país. La persona no quiere sentirse obligada. Puede decir a cada quien, ¿quién eres tú que tú me exiges? Apenas puede estar de acuerdo con el tema de la policía o con la gente del gobierno porque no hay opción, porque ellos lo dominan a la fuerza, pero en realidad nadie quiere pertenecer o estar comprometido con nadie. Pregunta, ¿pero nosotros le debemos a alguien algo? Doctor Ayman, yo pienso que si vivimos en una sociedad, puede ser un país, un kibutz, una aldea, no importa el mundo. Entonces, a pesar de todo, somos parte de la sociedad humana que vive dentro de un sistema de naturaleza de animal, vegetativo e inerte, y queramos o no, estamos en un sistema de fuerza que actúan sobre nosotros y nosotros actuamos de vuelta sobre esas mismas fuerzas. Y por eso, queramos o no, debemos conocer cuál es este sistema de influencia recíproca y cómo podemos vivir en esto de una forma tranquila, que haya equilibrio entre todos, no solamente personas, sino que entre todas las partes de la naturaleza. ¿Qué fórmula debe acá? ¿Qué relación? ¿Cómo determinamos estas relaciones en toda la humanidad? Digamos que hay algún tipo de gobierno humano que sepa qué leyes debe determinar para la humanidad para que ésta exista
y que lleve a cabo estas leyes de la naturaleza en inerte, vegetativo, animal y personas de forma tal que todo esté en equilibrio. Sin esto todo se va a disgregar. Así debe ser según la ley de la naturaleza, la ley del entorno, de la sociedad. Y si esto no lo llevamos a cabo, entonces llegamos a todo tipo de problemas, hasta guerras. Pregunta. ¿Cuál es el mínimo? ¿Cuál es esa base que la persona debe a las personas que lo rodean según las leyes de la naturaleza y que si no lo lleva a cabo todo se desgrega? ¿Qué es lo que él debe? Doctor Ayman, él debe dar y recibir según la fórmula de equilibrio entre él y el entorno. Pregunta, ¿cuál es esa misma fórmula? ¿Cómo lo vamos a saber? Doctor Ayman, hay que enseñarlo. Hay que investigar, entender, escribir sobre esto y enseñar. Por eso, porque si no, cada quien va a ser como un animal y eso es lo que nos trae los problemas. Pregunta, ¿qué es lo que hay que dar exactamente y qué recibir? Doctor Ayman, Baal HaSulam escribe sobre esto que toda nuestra relación entre nosotros y con la naturaleza es dar y recibir y que debe haber un equilibrio y que si sobre el tema de recibir de alguna manera determinamos leyes y cuidamos que no se reciba demasiado, a pesar de que esto tampoco es muy exitoso, pero desde el punto del que da, no exigimos nada. ¿Se acuerdan, Dudi? El artículo La paz, el título La obligación sobre las leyes de la naturaleza. Pregunta, ¿la persona hoy día está comprometida con la familia, con el país, con los impuestos, con el ejército? Las personas sienten que con todo lo que dan, Doctor Ayman, no es suficiente con lo que dices. Está comprometido con todo el mundo, con la naturaleza y con la ley natural de la naturaleza. La persona está comprometida con todo porque es un ingrediente pequeño de un tremendo sistema y debe conocer cómo existe y en qué puede recibir de este sistema y dar a este para estar con esto en equilibrio. 100 grados inerte vegetativo y animal. Estas criaturas están en equilibrio con la naturaleza de una forma instintiva, que la naturaleza en sí los hace que ellos lo hagan, entonces al grado de la persona, en el grado hablante, la persona debe hacer su equilibrio, llevar a cabo su equilibrio en inerte vegetativo y animal y en especial con el grado hablante, con los que son similares a él. Y si no hace esto, va a sufrir más que todos. Pregunta. Y ahora con todo el compromiso de la persona moderna, la parte material, que él no lleva a cabo su función, él no da lo que necesita dar. Doctor Ayman, no tengo fuerza para explicarte. Tú debes leer este material que es conocido de Baal HaSulam y pensar sobre esto. Pregunta. Entonces voy a preguntar de otra perspectiva. Cuando la persona lleva a cabo su obligación de la forma correcta hacia la naturaleza, ¿le queda algún lugar libre, un lugar para sí mismo? Doctor Ayman, todas las normas y leyes que aprendemos y que tenemos que llevar a cabo son solo para llevarnos a un equilibrio con todas las leyes de la naturaleza. Que todas estas leyes son llamadas Elohim, la misma gematría que naturaleza. Y debemos llegar a un equilibrio con esto. O en otra palabra, llegar a la adhesión. Pregunta, ¿por qué dentro de la persona hay ese choque que todo el tiempo que se quiere sentir libre y que y por otra parte tiene que dar? ¿Dónde puede sentirse libre y también dar o que tiene que renunciar al deseo de ser libre?
Doctor Leiman, yo no sé lo que es libre. Si tú vives en un sistema que te envuelve y que te conecta en cada cosa que hay en ti, entonces, ¿dónde tú ves que eres libre? ¿Qué remedios recibiste que no sientes que estás conectada con todo? Pregunta. La última pregunta. ¿Puedo hacer una última pregunta? Doctor Lima, es una pena por el público. Escribe, es una lástima al público que tiene personas como yo. ¿Cómo decirlo? Que le transmiten algo, entre comillas, de la sabiduría de la Kabbalah, que se atreven a transmitirles algo de la sabiduría de la Kabbalah. Yo veo que hay en ustedes un descenso, en todos. Bien. Momento, Dudi. Usted nos cierra la puerta. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué descenso puede explicar? ¿En qué? No escuché lo que dijo, lo siento. Pues, si nosotros estamos enfermos, ¿cómo podemos curarnos? Doctor Ayman, ese es el problema de ustedes. ¿En qué estamos en descenso? Díganos, doctor Ayman, ustedes pararon de entender lo que había antes. ¿Dónde están los fundamentos de la naturaleza, de la sabiduría de la Kabbalah, del método de Bala Sulam, que nos transmite esto en sus artículos? Entonces, eso como que desapareció. ¿Qué podemos hacer? Doctor Eman, no lo sé. Pedir que esto vuelva. ¿Está bien? Gracias y chao. Yo creo que conviene muy rápidamente leer estos artículos de los fundamentos de Baal Sulam y definitivamente yo no siento de ustedes una reacción de que ustedes me entiendan lo suficiente. Y se trata de los fundamentos. Es como que no captan, no absorben este material y ordenan el sistema interno de ustedes en emoción y en la mente según estos artículos. Suerte.